Amados, buenas noches a todos, gracia y paz en el nombre de Jesús en Cristo. Buenas noches, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, pero como siempre decimos, ¿verdad? Muy en especial, bienvenido Espíritu Santo, ya que este tiempo es tuyo, así como todo el tiempo, como nuestra vida. Y hoy te pedimos que en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, tú seas a través de estas vías de internet, que tú seas, Señor, el que pone las conexiones, el que trae a los corazones, Señor, el que nos une como cuerpo, Padre, para escuchar tu palabra, el que nos abre el entendimiento para entender y comprender aún más la Escritura. Buenas noches a todos y hoy, para comenzar, le voy a pedir a mi hermana Olga si nos ayuda con la oración de inicio, por favor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias, mi Cristo, por este día tan hermoso que nos regalaste, Padre. Gracias, Dios, porque nos permitiste, Señor, un día más de vida, Señor, para disfrutar de todas tus maravillas, Padre. Gracias, mi Cristo, porque en este momento, Dios, nos estamos reuniendo, Dios, para aprender cada día más de ti, Señor, de tu palabra, mi Padre. Gracias, Jesús, por los pastores, oh Dios, por cada uno de ellos, Padre mío. Señor, Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, y danos sabiduría, Padre, para poder entender, Padre, para poder, Señor, aprender todo lo que nos dices en esta noche, mi Cristo. Gracias, mi Padre amado. En el nombre de Jesús el Cristo, amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Y te voy a pedir que me acompañes para comenzar. También vamos a leer una porción de la Escritura, es Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. La palabra de Dios en el nombre de Jesús el Cristo dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, en pecados, perdón, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que en ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en uno solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois ni extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La palabra de Dios en Efesios capítulo 2 es muy clara, es muy precisa y muy concisa al decirnos que solamente por medio de Jesús el Cristo somos justificados y somos hechos uno solo y un solo cuerpo donde Él es la cabeza y Él es el que ordena y el que manda, porque por medio de Él obtenemos esa redención y esa salvación que nos une con el Padre. Gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios por la obra de Jesús como el Cristo. Y nuevamente a todos y cada uno, mis hermanos, bienvenidos, buenas noches a todos. La gracia y el favor de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Pastor Mauricio Garduño desde Mazatlán, México, un abrazo para todos. Y pues hoy, pues Espíritu Santo, tú eres el dueño del tiempo y de todos y cada uno de nosotros. Hoy, Pastor Gerley es quien nos acompaña hoy y va a dar el mensaje, ¿verdad? Lo que veníamos estudiando, que vendría siendo la segunda clase de las 27, ¿verdad? Entonces, pues, mi hermano, te cedo el micrófono y aprovechando el tiempo, ya sabes que lo que el Espíritu Santo te dé. Adelante, mi hermano, bienvenido. Amén. Gracias, pastor y hermano. Saludos a todos mis amados hermanos que en esta noche pues nos damos cita a través de esta plataforma, dando gracias a nuestro eterno Dios por su Hijo amado, nuestro Señor Jesús el Cristo, por esta salvación y por este tiempo que nos permite, donde podemos reunirnos para seguir confirmando el Evangelio. Amén. Bueno, era nuestro hermano Cristian también quien estaba hoy, pero pues está con situaciones del virus, la gripe, está bastante afectado la garganta y no, por ese motivo no pudo acompañarnos. Sin embargo, pues como tal no vamos a compartir la lección 2 hoy, vamos a dejarla para el próximo jueves. Pero vamos a ver, quiero compartir algunos textos, hermanos, iniciando desde el siguiente punto, el Evangelio, y nada más que el Evangelio, sobre todo textos del apóstol Pablo, otros más, pero donde podemos ver que el apóstol Pablo, por la gracia de Dios, ¿sí?, comprendió, bajo la revelación que recibió, que él fue llamado para el Evangelio, que fue salvo por el Evangelio o por creer el Evangelio, y que fue lo que él anunció y proclamó durante toda su vida, una vez que se le revela y se le presenta el Hijo de Dios manifestándose Jesús a él como el Cristo. Y desde allí entonces Pablo no tiene otro mensaje, no tiene otro anuncio que hacer sino este, teniendo en cuenta, ¿no?, allí lo que dice la palabra del Señor en Mateo 24:14, palabras del mismo Señor, cuando Él dice, un texto que conocemos bastante, dice, y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero invitarles a que estemos orando por un momento. Vamos a ver. Eterno Dios y Padre maravilloso, en esta noche queremos darte gracias, Señor, nuevamente por esta salvación que tú nos has permitido, Dios. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos sacado del hoyo de la desesperación. Gracias por habernos rescatado de el pecado, Dios, donde nos encontrábamos atrapados. Gracias por rescatarnos del reino de las tinieblas, Señor, y trasladarnos al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, amado Rey, por haber terminado, Señor, con el problema
de la separación, Señor, a través de tu Hijo, a través de esta fe que hoy nos has permitido al poder creer que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado, Señor. Padre, oramos en esta noche y queremos pedirte también por todos nuestros hermanos, Señor. En esta hora quiero rogar y suplicar por cada uno de nuestros hermanos en el mundo entero, Señor, por los que están atravesando diferentes situaciones, diferentes dificultades, sea de salud, sea económicas, de cualquier tipo, Señor, que en medio de todas estas situaciones, Señor, tú estés allí consolándoles, tú seas fortaleciéndoles y que en medio de todo esto no les falte la fe, Señor, sino que todo esto sea al contrario, Dios, para fortalecerles, para perfeccionarles y para perfeccionarnos a todos, Señor. Oramos para que conforme a tu voluntad, tú hagas, Señor, en ellos, bendito Dios, Señor, esas señales, Padre, sea de salud, sea de cualquier índole, Padre de la gloria. Y pedimos también en esta noche, mi Dios, mi Señor, que lo que hablemos en esta noche sea palabra tuya, Señor. Que lo que salga de mi boca sea palabra del Espíritu Santo, Señor. Confiamos en lo que tú dijiste allá, Señor, a tus discípulos, Señor, que en el momento indicado, Señor, cuando tengamos que dar testimonio de ti, tu Espíritu Santo hablará por medio de nosotros. Y creemos que así será, Señor, que abriremos nuestra boca y tú la llenarás con la palabra del Evangelio bajo la inspiración del Espíritu Santo. En tu Hijo amado, Jesús el Cristo, a quien esperamos desde los cielos, te decimos amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, como veíamos allí en Mateo 24:14, dice, y será predicado este evangelio del reino. Teniendo eso en cuenta, entonces podemos ver el por qué no el apóstol Pablo siempre entonces se centra en esto. En Romanos 1:1, Pablo escribe lo siguiente: Pablo, siervo de Jesús el Cristo, escogido para ser apóstol y apartado para proclamar el evangelio de Dios. Hoy podemos comprender que solo a través del evangelio la humanidad puede ser salva. No hay otra manera, mis amados hermanos. No hay otro camino. No hay otra buena noticia que el ser humano deba escuchar, que el ser humano deba oír, que el ser humano deba creer para poder resolver el grave problema espiritual que hoy padece toda la raza humana. Recordando que ese problema es que el hombre está separado de Dios, que por esa separación que el hombre tiene de Dios es que viene todo el sufrimiento, es que viene toda la carga, es que está la depresión, es que está la ansiedad, es que está toda preocupación, todo eso, todos los problemas, incluso los problemas ambientales, los problemas de las enfermedades, de los virus, todo esto es por la causa de que el hombre un día quedó separado de Dios, de que el hombre violó el pacto y fueron tan graves los efectos que aún la naturaleza, que aún la tierra, como dice la misma palabra en Génesis 3, quedó bajo maldición. Entonces, no es algo sencillo. Es más allá que el problema de la droga. Es más allá que el problema de una enfermedad, que el problema del SIDA. Es más grave aún que la pandemia que hubo en el año 2019-2020. Aún más grave que esto es este problema y que no lo resuelve cualquier método humano, cualquier estrategia, que no ha podido resolverlo la religión. Ninguna religión ha podido realmente resolver este problema de la separación de Satanás y del pecado, que las buenas obras y que de ninguna manera, solo el evangelio. Esta es la respuesta que Dios ha dado. Por eso cuando vemos también en Marcos capítulo 1, versículo 15, el Señor mismo allí dice lo siguiente. Marcos capítulo 1, versículo 15. El Señor dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios
se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se cumplió. ¿Cuál tiempo? Aquel tiempo prometido por Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? El Mesías, el Cristo, su Hijo. Esa era la promesa. Se cumplió y el reino de Dios se ha acercado. O sea, el rey llegó. La promesa se ha cumplido. La promesa está entre ustedes. Dios ha cumplido lo prometido. Entonces ahora dice arrepentidos. O sea, cambien de dirección. Dejen de creer como estaban creyendo. Dejen de creer en lo que estaban creyendo. Y ahora crean en el Evangelio. Esa es la demanda del Señor. Crean en el Evangelio. Crean en la buena noticia que está plasmada en las Escrituras. Esa buena noticia que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 3, que es acerca del Hijo de Dios. Y que en el versículo 2 nos dice que fue proclamada por todos los profetas en las Santas Escrituras. Es por eso entonces que el apóstol Pablo siempre hizo énfasis en todo momento en esto. Dice que fue apartado, como leíamos en Romanos 1:1, fue apartado. ¿Para qué? Para proclamar. Y hoy no se trata de Pablo, mis amados hermanos. Hoy se trata de Gerley. Hoy se trata de Mauricio. Hoy se trata de Gladys. Hoy se trata de Jeffrey. Que fuimos apartados. Pero fuimos apartados ¿para qué? ¿Para proclamar qué? Hoy se nos está diciendo a nosotros que fuimos apartados para proclamar el Evangelio de Dios, para proclamar la respuesta de Dios. Por eso es que lo primero que necesitamos es conocer esa promesa, es conocer ese Evangelio para poder proclamarlo. En Romanos capítulo 1, versículo 9, el apóstol Pablo dice: a quien sirvo de todo corazón con el anuncio del Evangelio de su Hijo. Es testigo de que me acuerdo siempre de vosotros en mis oraciones. Pero allí dice: a quien sirvo de todo corazón, ¿con qué? Con el anuncio del Evangelio de su Hijo. ¿Cómo le estaba sirviendo? ¿Cuál era la manera de servirle Pablo a Dios? Que hoy hay mucha distorsión en eso. Y se piensa que a lo mejor si sirvo, como dicen por allí en el ministerio de protocolo, entonces allí yo le estoy sirviendo a Dios. O si soy el que limpio las sillas, o el que las arreglo, o el que barro el templo, o el que lavo los baños y tantas cosas, entonces se piensa que ya allí yo le estoy sirviendo a Dios. Pero realmente no, como decía el pastor Jorge en estos días, eso es simplemente un servicio social, es una obra social, pero no es eso el servirle a Dios. Lo que el apóstol Pablo está diciendo allí, de qué manera él le servía con todo corazón, con el anuncio del Evangelio de su Hijo. Porque para esto fue que él fue llamado. Para esto es que usted y yo hemos sido llamados realmente, mis amados hermanos, para anunciar el Evangelio. Pero el Evangelio de Dios tiene un punto, y ese punto es su Hijo. El Evangelio de Dios trata acerca de su Hijo. Perdón un momento. El Evangelio de Dios trata acerca de su Hijo. Y el apóstol Pablo entendió tanto esto, entendió el valor, entendió la importancia, que incluso en Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dice lo siguiente a la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Es un texto que siempre me ha llamado la atención. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús el Cristo
y a este crucificado. Y podíamos preguntarnos, ¿sería que Pablo no sabía más? Pablo era un erudito. Había sido formado a los pies del más grande de ese entonces, Gamaliel. Conocía mucho, tenía mucho conocimiento el apóstol Pablo. Pero él nos dice, y en sus cartas dice que todo lo tomó por basura. Aún dice que para él todo eso al final, cuando entendió lo que era el evangelio, cuando pudo creer verdaderamente, todo eso para él era estiércol. Por eso dice que se propuso algo mientras estuviera entre los corintios. Y estoy seguro que mientras estuviera entre todos los creyentes, Pablo se propuso algo. Pablo decidió algo. Dijo, no voy a saber cosa alguna, no voy a hablar de algo más que no sea de Jesús el Cristo y de este crucificado. No voy a hablar de otra cosa, porque lo que la humanidad necesita es al Mesías. Lo que la humanidad necesita es a Jesús, pero ¿por qué razón? Porque Él fue quien resolvió el problema de la humanidad, porque Jesús, siendo Cristo, a través de la cruz y la resurrección, fue el único que pudo y que puede realmente acercarme a Dios, reconciliarme con Dios. Por eso las palabras del apóstol Pablo, por eso la decisión del apóstol Pablo de no hablar, de no saber algo más entre los hermanos, sino solo el evangelio, sino solo el mensaje acerca del Hijo de Dios. Dice en Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que en lo que a mí respecta, estoy deseoso de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ve ahora el deseo, el anhelo del apóstol Pablo. Deseaba ir a Roma, pero ¿a qué deseaba? ¿Cuál era el anhelo de Pablo al estar en Roma? Anunciarles también a los creyentes en Roma el evangelio. Hace unos días veía por allí en las redes sociales alguien que preguntaba sobre el tirano que hay ahorita en Cuba. Y cuando una hermana le explicó de qué trataba, que era de la predicación del evangelio, ella decía, o sea, es para nuevos creyentes. Porque vemos el evangelio como algo tan básico como el ABC simplemente. Como pareciera que el ABC son las vocales o son las vocales y ya, pero es que las vocales son el todo. Sin las vocales no hay nada. El evangelio es lo que necesitamos todos los días, porque es que el evangelio trata acerca del Hijo y es el desconocimiento que hay. Siempre decimos que la palabra evangelio es muy conocida, pero se desconoce con gran profundidad de qué trata el evangelio. Se desconoce el contenido del evangelio. Y es que podemos pasar generaciones en esta tierra, amados hermanos, y estoy seguro que no vamos a alcanzar a comprender la profundidad, la anchura, la amplitud, la grandeza de lo que es el evangelio de Dios, de lo que significa que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro deseo? El deseo que debe haber en el discípulo, en el creyente, porque ese es el deseo del Espíritu Santo. Es compartir el evangelio a donde vayamos, con quien tengamos la oportunidad. Es compartir el evangelio porque el evangelio es la respuesta. Si damos otra respuesta, entonces estamos tomando en poco la respuesta que ha dado Dios. Y la respuesta que Dios ha dado es su Hijo. El ser humano debe colocar su confianza en su Hijo, debe ver a su Hijo, debe descansar en su Hijo, porque a Él fue a quien Dios ungió. Es el único que puede reconciliar al hombre con Dios.
Pero sigamos leyendo. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. El apóstol Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio, pues el evangelio es poder de Dios. Y es una frase que muchas veces se usa. Sí, el evangelio es poder de Dios, pero se deja hasta ahí. Y entonces se utiliza para decir que el poder de Dios es para echar fuera demonios, es para sanar enfermedades, es para hacer danzar a la gente, para que la gente hable en lenguas y tantas otras cosas. Pero vea lo que sigue diciendo. Pues es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. El evangelio de Dios es poder de Dios para salvación, entendiendo que el hombre necesita ser salvo del pecado. Pues Jeremías 2:22 dice que no importa qué tanta agua nos echemos, no importa si nos lavamos con cloro, con lejía, la mancha de nuestro pecado siempre va a permanecer. O sea, no interesa lo que usted y yo hagamos. Solo el evangelio, solo la fe, solo la obra de Jesús el Cristo a través de la cruz y la resurrección resuelve el problema del pecado. Por eso es que es el poder de Dios para salvarnos del pecado. No importa qué tanto reprendamos a Satanás, no importa qué tanto ayudemos, no importa qué tanta guerra espiritual hagamos. Eso realmente no sirve de nada. Lo único que venció, lo único que destruyó el poder de Satanás fue la muerte de Jesús el Cristo y la resurrección allá en la cruz. Fue su sangre derramada. Y solo la muerte de Jesús el Cristo, como dice Hebreos 10:19, abrió el camino. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo que él no se avergüenza del evangelio. Porque es el poder de Dios para salvación. El evangelio es lo que nos da entrada ante la presencia de Dios. El evangelio es lo que nos hace aceptos delante de Dios. ¿Pero a quién? Sigue diciendo, a todo aquel que cree. No al que lo conoce, no al que lo sabe, porque podemos llegar a conocerlo, podemos llegar a saberlo, puede llegar a estar en nuestra mente. Y si el evangelio es simplemente conocimiento, no va a haber un nuevo nacimiento. No va a haber un nuevo nacimiento. Podemos dejar algunas cosas y podemos cambiar nuestra manera de vestir, hasta nuestra manera de hablar en cierta forma, pero va a haber una lucha, va a haber una carga por dejar de hacer esto y por dejar de hacer aquello. Porque cuando el evangelio se cree por la gracia de Dios, entonces, ¿qué sucede? Dice Juan 7:37 y 38, Juan 7:37 dice que entonces ríos de agua viva corren de nuestro ser, desde nuestro interior. Y el 38 dice el Señor allí que esto decía del Espíritu Santo, que habían de recibir todos aquellos que creyeran en él. Entonces, cuando se cree el evangelio, cuando se tiene la fe de creer en el Hijo de Dios, entonces, como dice en Efesios, Dios nos sella con su Espíritu Santo. Allí somos ahora propiedad de Dios, ahora somos salvos, ahora todo se ha consumado, ahora ya nada es problema. Ni el perdonar, ni el amar, ni el que no tenga esto, ni el que esté enfermo, absolutamente nada. Por una sola razón, el Señor está conmigo. Y si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Y si el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque de esto se trata el creer que Jesús es el Cristo. De esto se trata el que somos salvos con el Evangelio, pero al creerlo. Y lo otro que dice en Romanos 1:16 es que
en primer lugar para los judíos y también para los griegos. No sé si en algún momento usted se ha encontrado, pero sí me he encontrado algunos que me han dicho es que creer que Jesús es el Cristo es para los judíos. Pero vea lo que está diciendo el apóstol Pablo, que también lo encontramos en el Antiguo Testamento, porque la promesa del Mesías a Abraham no fue para los judíos, fue para todas las naciones. Pero algunos dicen, no, es que es para los judíos. No, pero el apóstol Pablo está diciendo que en primer lugar a los judíos y también para los griegos. Entonces, el evangelio de Dios, que consiste en que Jesús es el Cristo, no es solo para los judíos, es para todo el mundo. Romanos 1:17. Porque en el evangelio la justicia de Dios es revelada por medio de la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dice el apóstol entonces que en el evangelio de Dios la justicia de Dios es revelada por medio de la fe, pero también para fe. Y recuerda este texto del Antiguo Testamento donde dice, mas el justo por la fe vivirá. ¿Quién es el justo? Aquel que ha sido justificado por la obra de Jesús el Cristo en la cruz y la resurrección, pero que ha sido justificado por medio de la fe. ¿Cuál fe? La fe de creer en el Hijo de Dios. Como dice allá en Primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y como dice también Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo, no para que sabiendo, vuelvo y hago referencia a eso, no para que conociendo, no, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿cuándo soy justificado? Cuando tengo la fe. Pero ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a tener esa vida espiritual? ¿Cómo voy a poder estar delante de Dios? Por la fe, dice. Por la fe en el Evangelio. Hoy la gente cree en muchas cosas. Tiene muchos tipos de fe. Pero Dios nos ha establecido una fe. Y esa fe consiste en creer que Jesús es el Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo, habiendo entendido, porque fue un acérrimo perseguidor de la iglesia, fue un acérrimo perseguidor de los discípulos y más allá de ellos, perseguidor de Jesús el Cristo. Porque cuando el Señor se le apareció, ¿qué le dijo? No le dijo, ¿por qué persigues a la iglesia? No le dijo, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué me persigues? Ya el Señor les había dicho, cuando lo hagan con ustedes, no se preocupen, no lo están haciendo con ustedes, lo están haciendo conmigo. Porque el mensaje no es nuestro. El mensaje es de Él. Y entonces, dice en Romanos capítulo 15, versículo 16 también, dice de ser ministro de Jesús el Cristo a los gentiles, ejerciendo la función sagrada, vea hermanos, de anunciar el evangelio de Dios. Vea lo que significa anunciar el evangelio de Dios. Vea lo que para Pablo era anunciar el evangelio. Era algo sagrado. O sea, para Pablo en esta tierra era lo más sublime. Era el honor más grande que él podía tener. Porque lamentablemente ninguno de nosotros estamos capacitados ni somos aptos para anunciarlo. Es algo tan sublime, es algo tan puro y nosotros tan impuros que realmente no merecíamos esta gracia. Pero a Dios le plació. A Dios le plació y debemos verlo de esta manera, de que es una función sagrada. Y como es una función sagrada, pues no podemos vivir tampoco de cualquier manera. Debemos vivir conforme al Evangelio.
Debemos vivir honrando la vida de Jesús el Cristo, la obra de Jesús el Cristo a través de la cruz y la resurrección. Porque aparte de eso, tomó mi lugar. Se colocó en el lugar donde yo debía estar. Yo debía de recibir la ira de Dios. Yo merecía recibir el castigo. Pero Él se colocó allí. Él recibió el castigo. Él recibió la descarga del Padre por esa ira a causa del pecado. Y hoy debemos ver el hecho de anunciar el Evangelio como algo sagrado, pues Pablo lo veía de esta manera. Sigue diciendo, para que los gentiles sean una ofrenda agradable. ¿Y cuándo vamos a hacer una ofrenda agradable? Cuando creamos al Evangelio. Ahí somos una ofrenda agradable. No es porque dejemos de hacer esto o aquello, hermanos. No. No se trata de que porque dejemos de hacer esto o aquello. No, es porque viene sobre nosotros la vida de Dios, viene a nosotros el Espíritu Santo, porque su sangre es sobre nosotros y nos limpia. Es por su Hijo que realmente nosotros llegamos a hacer una ofrenda agradable. ¿Pero cuándo? Cuando creemos. Vea lo que sigue diciendo. ¿Santificada por qué? Por su Espíritu. Pero todo está dentro de qué? Dentro del Evangelio. No hay nada fuera de él. Sigamos leyendo allí mismo. En Romanos capítulo 15, versículo 29. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundante bendición del Evangelio del Mesías. La gente hoy está deseando bendiciones de todo tipo. Y cuando anuncian a X persona, a X predicador, a X profeta, a X apóstol, allá están para recibir bendiciones, que no son bendiciones de Dios. Porque la bendición de Dios es el Evangelio. Y todo lo que necesitamos está dentro del Evangelio. Todas las añadiduras que usted y yo necesitamos están dentro del Evangelio. El apóstol Pablo estaba diciendo, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundante bendición del Evangelio. Porque qué mayor bendición que pueda encontrarme con Dios. Qué mayor bendición que Dios pueda estar conmigo. En Romanos, vea lo que nos dice Romanos 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Perdón, no. Leamos el 31 y el 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Deseamos recibir muchas cosas de parte de Dios. La humanidad desea recibir muchas cosas de parte de Dios, pero no quieren recibir al Hijo. Y fuera del Hijo, Dios no da nada. Todo lo que Dios nos va a dar, todo lo que Dios tiene para nosotros, está en su Hijo. Está en el Evangelio. Está en la fe de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso es que él está diciendo allí, Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo. No lo valoró tanto como para entregarlo por todos nosotros. Y si hizo eso, ¿será que no nos dará con él
Vea eso, con Él. Todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que realmente nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que la humanidad necesita? ¿Qué es lo que necesitamos ofrecerle a la humanidad? No es más promesas, más economía, no es más salud, no es una mejor esposa, un mejor esposo, no es una mejor casa, no es un mejor trabajo. No, lo que la humanidad necesita es el evangelio. Lo que el hombre necesita es encontrarse con Dios. Eso es todo. Pero para poder encontrarse con Dios, Dios ha mostrado un camino. Y ese camino es el evangelio. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. No con lenguaje de sabios, para que no se invalide la cruz de Cristo. Y aquí nuevamente el apóstol Pablo deja claro algo. ¿Para qué fue enviado? ¿A qué fue enviado? Y hoy es algo que debemos preguntarnos y que debemos de tener claro. Es algo que hoy debemos decir. Yo no fui a hacer esto o a hacer aquello. Que lo debo hacer, lo hago. Pero no fui enviado a eso. Porque lo que el apóstol Pablo está diciendo no es que él no iba a bautizar a nadie, porque más adelante hace referencia. Pero el objetivo, el propósito no era bautizar. El objetivo no era echar fuera demonios. El objetivo no era sanar enfermos. El objetivo era predicar el evangelio, porque la humanidad solo va a ser salva al oír y creer el evangelio. Pero aquí mismo también el apóstol Pablo acota algo, y es la manera en la que él debía de predicar el evangelio. Dice, no con lenguaje de sabios, no con palabras elocuentes, no para tratar de llamar la atención de la gente y que la gente diga, wow, pero es que, ¿cómo habla de bonito? Porque a la final la gente se queda con las palabras bonitas, con lo muy bien que sabemos hablar. Y el apóstol Pablo dice, no con lenguaje de sabios. ¿Por qué? Porque lo importante es la obra de la cruz y la resurrección. Lo que se necesita que la gente pueda ver es la obra del Hijo de Dios a través de la cruz y la resurrección. Porque si le añado, si lo adorno, entonces ¿qué hago? Oculto la obra de la cruz, oculto el mensaje del evangelio, que es lo que la gente necesita oír y necesita creer. Sigue, vamos a Primera de Corintios 9:16. Sigue diciendo el apóstol Pablo, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué jactarme, porque me es una necesidad impuesta. Y hay de mí, perdón, y hay de mí si no anuncio el evangelio. Pues si anuncio el evangelio, perdón, pues si anuncio el evangelio no tengo de qué jactarme. O sea, no tenemos de qué vanagloriarnos. ¿Por qué? Porque es una necesidad que nos ha sido impuesta. Y debe ser realmente una necesidad en nosotros. O sea, debe ser una necesidad de compartir el evangelio, así como es una necesidad del alimento, así como es una necesidad del agua, debe ser para mí una necesidad, algo que está en mí. Como dijo Jeremías allá en el capítulo 20, traté de soportarlo, decidí no hablar más de ti, pero no pude, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo, me venciste. Y no pudo callar, como cuando los apóstoles decían en Hechos capítulo 5, es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es algo que se sale de nuestros límites.
porque realmente no es usted ni soy yo, es el Espíritu Santo en nosotros. Y el que testifica a la final es el Espíritu Santo. Él fue enviado a dar testimonio del Hijo de Dios. Por lo tanto, eso debe ser, debemos sentir eso en nosotros, amados hermanos. Eso es algo que usted y yo lo debemos sentir. Porque si yo lo hago como una carga, entonces necesito examinarme. Si el compartir el evangelio para mí es una carga, yo debo examinarme. ¿Qué fe tengo? Pero si realmente al contrario es una necesidad, es algo que yo necesito compartirlo, si no lo hago, entonces esa necesidad que ha sido impuesta en mí por medio del Espíritu Santo. Y sigue y termina diciendo, ay de mí, si no anuncio el evangelio. Lo he visto, o Dios me ha permitido verlo de dos maneras. Uno, pues ay de mí, porque si no anuncio el evangelio, realmente la fe se me fue. Realmente no estoy creyendo. Y lamentablemente terminaré una eternidad separado de Dios. Pero ay de mí si no anuncio el evangelio, ¿por qué? O sea, si lo que yo anuncio no es el evangelio, ay de mí. Ay de mí, dijo el apóstol Pablo ya también en Gálatas. ¿Vengo a hacer qué? Anatema. O sea, si lo que yo anuncio no es el evangelio, si lo que yo anuncio no es la obra del Hijo de Dios, a través de la cruz y la resurrección, si no estoy usando la escritura, todo el Antiguo Testamento, para hablar de su Hijo, para mostrar la obra de su Hijo, entonces, ay de mí, soy un mentiroso. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Ay de mí, porque pasaré una eternidad separado de Dios. Entonces no se trata de si a mi hermano o a mi hermana le agrada lo que yo anuncio o le desagrada. Debo de cerciorarme si lo que yo estoy anunciando es el evangelio, porque lo que a Dios le agrada que salga de mi boca es el evangelio. Es el mensaje acerca de su Hijo. Es el testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2 dice, ahora hermanos, os recuerdo el evangelio que os he predicado. Es el evangelio que recibiste, en el cual seguí firme. Por medio de este evangelio seréis salvos, si retenéis la palabra que os he predicado. De lo contrario, habréis creído en vano. Capítulo 15, el apóstol Pablo comienza diciendo, os recuerdo el evangelio que os he predicado. Nuevamente, el apóstol Pablo ahora a través de esta carta, les dice, les voy a recordar el evangelio que yo les he predicado. No, incluso no dice el evangelio que les prediqué, sino que les he predicado. O sea, es algo continuo. No es que ya les anuncié hoy el evangelio y ya ustedes no necesitan escucharlo más. Ya ahora vamos a ver de qué nos ocupamos y qué otras cosas conocemos o qué otras cosas encontramos en la Biblia. No, el evangelio que os he predicado. Y es allí donde debemos cada día pues rogar al Señor que nos permita ver, que ilumine nuestra mente y que nos permita ver ampliamente en toda la Escritura su santo evangelio. Y dice, es el evangelio que recibisteis, en el cual ¿qué? Seguí firmes. Recordando igual lo que el Señor dijo allá en Juan 8:31. El que permaneciere, si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Así como cuando dice Juan 20:31, para que creyendo, en el cual seguís firmes. Pero vea lo que sigue diciendo. Por medio de este evangelio seréis salvos. O sea, no es por medio de algo más, hermanos. No es por medio de mi conducta.
no es por medio de mi amor a las personas, a los animales, no es porque yo entregue todo, como dice en Primera de Corintios capítulo 13, es por medio de este evangelio. ¿Y cuál es este evangelio? Bueno, para ello debemos confirmar, y los que estamos acá sé que lo hemos confirmado, pero aquellos que a lo mejor puedan escuchar por primera vez, luego que esto quede allí en las redes sociales, ¿cuál es este evangelio al que está haciendo referencia el apóstol Pablo? Es al mismo que el Señor hizo referencia allá en Mateo 24:14, el primer texto que hablábamos. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y ese evangelio es acerca del Hijo de Dios. Ese evangelio, esa buena noticia hoy de manera clara que ha sido revelada a la humanidad o que ha sido revelada a quien Dios le ha placido por su misericordia, es que Jesús es el Cristo. A ese es cuando dice, por medio de este evangelio seréis salvos. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otro método por medio del cual nosotros podamos ser salvos. Es por medio de ese evangelio. Y él sigue diciendo, si retenéis la palabra que os he predicado. Y esto entonces nos indica si ustedes retienen. Y cuando se habla de retener es como cuando alguien te quiere quitar algo. Y ahí es donde no podemos olvidar que Satanás quiere quitarnos el evangelio, quiere quitarnos la palabra, quiere quitarnos la fe. Así como lo hizo con Job. Y debemos ver con mucha amplitud de qué manera, o sea, con cuánta inteligencia y con cuánta astucia Satanás intenta hacer esto, hermanos. Porque es que hay una inmensa astucia en Satanás para intentar movernos de la fe, que nosotros ni nos las imaginamos. Por eso el apóstol Pablo dice, si retienen la palabra que os he predicado. ¿Y cuál fue la palabra que predicó? Acerca del Hijo de Dios. Cómo Jesús cumplió absolutamente todo lo anunciado en el Antiguo Testamento acerca del Mesías. Y que al creer que Jesús es el Cristo, entonces ellos serían salvos. De lo contrario, vea hermanos, de lo contrario habréis creído en vano. Lo que dice Mateo 24 también. El que persevere hasta el fin. Y cuando vemos el contexto de ese Mateo 24, es que viene una gran avalancha, es que viene una gran furia de parte de Satanás para tratar de movernos de allí. Pero el que persevera en medio de todas estas situaciones, como dice Apocalipsis 2, que permanezcamos fieles hasta la muerte, entonces realmente podremos decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. O podríamos incluso también poder decir, consumado es, todo se ha terminado por medio de la fe. Segunda de Corintios 4:4, un texto también bastante conocido por nosotros. Esto es, entre los incrédulos, a los que el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Cuál es el interés de Satanás entonces de cegar el entendimiento al ser humano, de cegar el entendimiento a quienes leen la escritura? Siempre lo comento y hoy vuelvo a recordar, durante 16 años y un poco más, porque cuando era joven también leía la Biblia, aunque me crié en un hogar católico, fui enseñado a eso, a leer la Biblia, pero nunca vi el evangelio. Y luego, después de leerla con más entendimiento, tampoco vi el evangelio. Pero es la obra de Satanás
Pero ¿cuál es el interés? Es que el interés lo vemos en el texto que leíamos anteriormente. Cuando el apóstol Pablo dice, serán salvos por este evangelio. Satanás sabe que vamos a ser salvos, que vamos a salir de sus garras, que vamos a encontrarnos con Dios solamente por medio del evangelio, por la buena noticia de Dios. Por lo tanto, su obra, todo se centra es en que el ser humano no pueda ver el evangelio, no pueda ni siquiera incluso oírlo, y que centre sus ojos en muchas otras cosas. Dice que cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 16. Dice, y anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para no jactarnos en lo que ya otros han hecho. Sigue el apóstol en Segunda de Corintios, en la segunda carta, entonces, mencionando lo siguiente, o mencionando y recordando lo mismo, anunciaremos que el evangelio no era otro mensaje. Gloria a Dios por la vida de Pablo, gloria a Dios porque nunca se cansó de anunciar el evangelio desde el día en que Dios le permitió esta gracia, en el día en que Dios le reveló el evangelio. Ese fue su mensaje desde el principio hasta el fin, como dice en Gálatas 1, versículo 11. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es ninguna invención humana. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Son las palabras y es lo que hoy nosotros debemos preguntarnos, mis amados. ¿Qué evangelio es el que hoy estamos anunciando? El apóstol Pablo dice, y en la Reina Valera dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús, el Cristo. Nosotros lo hemos recibido, lo hemos escuchado de hombre, de personas, porque como dice allá el mismo apóstol Pablo en Romanos, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Pero la respuesta o el evangelio que hoy yo predico, lo predico porque alguna persona me convenció, porque algún hombre me convenció. Como decían algunos cuando por primera vez vinieron los hermanos de Corea acá, el evangelio de los coreanos, que los coreanos les lavaron el cerebro. No, hermanos. Hoy es algo que debemos ver y que en nuestro corazón debemos tener esa seguridad, que no fue porque alguien nos lo compartió, sino porque en ese compartir, por la gracia de Dios, Él nos reveló, Él nos dio a conocer, Él nos manifestó que esta es la palabra de verdad, que este es el pacto, que esto es lo único que nos permite encontrarnos con Dios, que esto ha sido la respuesta a su vida, mi hermano. Porque hoy lo comparto por eso, porque fue la respuesta a mi vida, porque fue lo que realmente me sacó del hoyo donde me encontraba. Nada más, nada, ni el ayuno, ni la oración, ni el congregarme, ni el hacer tantas cosas, me sacó de allí. Solo al creer este evangelio, solo al poder recibir por la gracia de Dios esta fe. Entonces no lo comparto porque sí, porque ha llegado a ser mi respuesta, mis amados. Esta es mi respuesta. Es la respuesta que he recibido de parte de Dios. Por lo tanto, que Dios nos continúe ayudando cada día para poder verdaderamente llegar y ser fieles hasta el fin. Y para ir finalizando, ya dice Colosenses 1:5, alentados por la esperanza que os está reservada en los cielos. De esta esperanza ya tenéis conocimiento,
desde que escuchasteis el evangelio, que es la palabra verdadera. ¿Qué es el evangelio? Según Pablo en Colosenses 1:15, es la palabra verdadera. Esa es la palabra verdadera. O sea, anunciar la palabra verdadera de Dios es anunciar el evangelio. Y anunciar el evangelio es dar el testimonio de Jesús el Cristo, la obra llevada a cabo a través de la cruz y la resurrección. Y cierro con Filipenses 1:27. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, que combatís unánimes por la fe del evangelio. Y es lo que hoy Dios nos dice a nosotros. Ya no es Pablo, hermanos. Hoy es el Señor el que nos dice esto, que nos comportemos como es digno del evangelio. No podemos vivir de cualquier manera. Recordemos que se trata de la salvación. Se trata de la salvación. Y debe haber una relación íntima con Dios. Una relación vertical. De manera que yo pueda vivir como es digno del evangelio de Cristo. Que mi vida honre a mi Señor, a mi Rey, aquel que me salvó, aquel que derramó su sangre por mí. Y que podamos, mis amados, permanecer firmes en un mismo espíritu. Que podamos combatir, como dice allí al final, unánimes, juntos, por la fe del evangelio, ayudándonos los unos a los otros, porque se trata de salvación, se trata de una eternidad con Dios. Ayudémonos los unos a los otros para que juntos podamos llegar. Es una carrera, pero no se trata de quién va a llegar primero. Se trata de que podamos llegar al final y que unos a otros podamos ayudarnos para que todos terminemos la carrera, mis amados hermanos. Que la gracia y la paz de nuestro eterno Dios y Salvador Jesús el Cristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Oremos, amados. Eterno Dios y Padre maravilloso, quiero darte gracias en esta noche, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la palabra que hoy has traído. Gracias por habernos recordado en esta noche, Señor, que no hay otra respuesta. Que si vamos al Antiguo Testamento, por todos lados encontramos, Señor, cómo tú anunciaste al Mesías, que sería nuestro pastor, que sería el ungido que vendría a salvarnos, Señor, que sería nuestro Rey, que sería nuestro Padre amado, que sería nuestro Dios fuerte, que sería nuestro pastor, que sería el camino de santidad. Y ese fue Jesús, Señor. Jesús es el Cristo anunciado por ti, Señor, desde tiempos eternos, tu Hijo amado, Señor. Y hoy oramos, y hoy rogamos, Señor, que nos sigas ayudando. Síguenos ayudando y que no nos falte tu Espíritu Santo, que no nos falte el gozo de la salvación, Señor. Y que podamos, Señor, cada día ser guiados por el Espíritu Santo para testificar el Evangelio, para proclamar la buena noticia de salvación, para cumplir con el evangelismo de la Biblia, Señor, compartiendo el Evangelio en busca también de los dignos, en busca de los preparados, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias por esta gracia inmerecida. Gracias porque un día nos alcanzó tu misericordia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, a quien esperamos, Señor, desde los cielos, a levantar a tu iglesia, te decimos gracias y te decimos amén. Gracias y paz, mis amados hermanos. Amén, Pastor Gerley. Muchas gracias por la palabra. Gracias a Dios por la palabra. Y mis amados hermanos,
pues esta palabra es para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que damos? Y al tener para gloria de Dios el Evangelio, quien por su gloria y excelencia nos ha revelado el Evangelio, nos queda nada más lo mismo que Dios le dijo a Pablo. Pablo en Hechos 18 narra su conversión y en el verso 9 dice, entonces le dijo el Señor, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y es lo mismo que nos dice hoy el Señor a todos y cada uno de nosotros. En donde quiera que estemos, no callemos, hablemos, porque ahí donde estamos, Dios tiene pueblo. No sabemos quiénes son, pero por eso es el no callar, porque para que en ese momento el digno aparezca, el digno esté atento a su oído, ¿verdad? Para que pueda creer en su corazón y confesar con su boca que Jesús es el Cristo. Entonces, amados, pues recordando también que son los últimos tiempos. Y así como nosotros nos mantenemos en unidad y esforzándonos en el Espíritu, recordemos también lo que dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, ¿verdad? Que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero dice también que seamos sobrios y que velemos, porque el diablo, es el que es vuestro adversario, está como león rugiendo y anda buscando a quien devorar. Dice, al cual está firmes en la fe. Mis hermanos, yo les invito y les insto a que estemos firmes en la fe, porque ataques continúan y pueden ponerse de una manera a lo mejor más gravosos esos ataques, pero mantengámonos firmes, porque como bien decía Pastor Gerley, se trata primero de nuestra salvación y después también de la salvación de las almas, esas almas que el Señor ha hecho llegar a nuestra vida y esas almas, ¿verdad? Por las cuales pagó Dios y por las cuales también vamos a compartir el Evangelio, las almas que están afuera, esos. Entonces mantengámonos firmes, sobrios, velando y no callemos. Sigamos adelante, mis amados hermanos. La gracia y el favor de Dios sea sobre todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo y Pastor Gerley, muchas gracias. Maranata, con el favor de Dios nos vemos mañana. Buenas noches, Un abrazo para todos. Maranata. Hermana Gladys, hermana Ana, hermana Olga, hermana Diana, Jonathan, Bendiciones. Te bendiga, ley. Mira, me está saliendo Hermano. blanca, que ha cambiado Qué bueno hasta verlo por incluso acá mi nuevamente.